Mm, o sea, no me acuerdo bien. Pero sí leí, pero tengo que volver a repasar bien. Ya, vale, Wilson. Entonces, miren, leer, Wilson ha leído, por lo menos hay uno en este paralelo que dice que ha leído. Pero leer no es suficiente. La materia del día viernes, si se percataron, unía a los dos grupos para dar algo que no es realmente obligación docente de farmacología dar, porque cae dentro de la competencia de lo que es específicamente fisiología, las bases normales. Y es verdad que después en cardiología, en medicina interna, van a mirar el detalle clínico de los cuadros, pero los principios de reconocimiento le competen a semiología. Este paralelo tenía más déficit que el otro paralelo de quinto. Y la diferencia la marcó el profesor de semiología. Les cuento. Pero entonces aquí tienen ustedes que entender algo nuevamente. Van a ser de los estudiantes de medicina, profesionales en formación, que se van a limitar a querer aprender solo lo que les están diciendo en las clases, o van a tomar la valiente decisión de ir un paso más allá. ¿Qué van a hacer? Porque cuando nos enfrentamos con ustedes el viernes, ni habían repasado oficio, ni habían los de recurso del aula. Y peor si en las clases de semio no te hicieron acuerdo. Y más grave si es que en fisio no te insistieron. Puede haber esos problemas académicos docentes, tal vez por profundidad del sílabo, por cómo está expresada la nueva malla. La pregunta es, ¿la responsabilidad última y final del aprendizaje de quién es? De nosotros dos. De ustedes, Lenin. Así es. Es la responsabilidad última y final. Esto a mí me explicó y me enseñó un docente cuando yo estaba en quinto año. Porque nosotros perdimos a nuestro profesor de gastroenterología al inicio del periodo lectivo y no lo recuperamos sino con un reemplazo que también duró muy poco tiempo, casi al final. Y me acuerdo en cambio que uno de los profesores a los que les contábamos esto nos dijo, lean y estudien por ustedes mismos. Porque después, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés como interno? Vas a coger y decir, ya soy interno, me toca emergencias, me toca medicina interna, me toca... Ay, no, medicina interna, cayó paciente con gastro. Es que a mí no me dieron fisiología de gastro, a mí no me dieron semio de gastro, a mí no me dieron medicina interna de gastro. Entonces, no sé si pueden, por favor, encargar a otro interno que haga esta historia clínica y que atienda al paciente. ¿Les suena lógico eso? Vamos un paso más allá cuando ya sean médicos. ¿Qué vas a hacer? Te llega el paciente y te dice, ¿con qué viene? Ay, chúsale, no, eso es gastrointestinal. No, verá, le cuento mi tragedia de vida, mi drama. Yo estudié de medicina, pero tuve tan malos profesores que a mí justo gastro no me dieron. No sé nada de gastroenterología. Qué pena. No sé si puede tomar el bus e irse a otro subcentro donde sí haya un médico que sepa. ¿Van a hacer eso? No van a hacer eso. Entonces, por favor, ya despiértense. Despierten de una vez. ¿Ok? Las clases solamente son facilitadoras de un entendimiento, porque la información está en los libros y en los artículos. El sistema hipocrático te dice que enseñes al que viene más abajo. Es verdad. Y eso es lo que hacemos. Pero el que está más abajo no significa que solamente tiene que quedarse con lo que le dan. Esto irán pensando. Bien, si es que realmente me interesara cosechar solamente calificaciones,
Como se percatarán, esta es una brillante oportunidad para poder hacer colecta de ceros. Es el momento docente oportuno para hacer una colección de ceros, y sin tener que enojarme ni nada, sin tener que tratarles mal ni nada. Porque son 5:20. Cuando estamos en hospital simulado, la práctica dura 15 minutos por cada grupo. Y yo la tengo diseñada para algo parecido siempre a las sesiones de casos que tienen ustedes. Así que podría caer en la enorme tentación de coger y decirles, chicos, voy a cerrar la sesión, voy a abrir en este instante el recurso en el aula y tienen 40 minutos, o sea, mucho más tiempo, para resolverlo. Tengo toda la potestad docente de hacer eso. Está grabado en pantalla que ustedes han incumplido con el estudio. Yo no sé si es que tal vez me equivoco, tal vez cuando ustedes entraron a la escuela de medicina les dieron algún folleto que decía medicina solamente tienen que estudiar entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. En algún momento les dijeron a ustedes no tienen que pedirles que estudien ni las tardes, ni los momentos libres, ni las noches, ni tampoco que dediquen alguna hora del fin de semana o en feriados. ¿Les dijeron eso quizás a esta generación? No, no les dijeron. Tengo toda la potestad de abrir recurso en este instante. Esto quiero que sean conscientes. La única razón por la que no lo hago es porque yo no voy por el asunto notas, a diferencia de muchos de ustedes. La gran mayoría de ustedes no está ni en esta asignatura ni en otras, creo yo, por lo que estoy mirando durante las últimas clases me vengo dando cuenta, porque venían bien, venían teniendo la actitud que uno desea y comenzaron a hacer este paralelo. Ninguno de ustedes veo ya que esté realmente por aprender. Parece que ya el tiempo les pasa factura y parece que ya solamente están para cumplir y por la nota. El instante en el que entraste a este círculo vicioso de solamente estoy para cumplir lo que me piden, lo que me dan y por la nota, ya, te estancaste, ¿no? Irán pensando en esto. Hasta ahí van a llegar. Hasta ahí podrán graduarse, pero hasta ahí va a llegar su capacidad. Hasta ahí va a llegar. Entonces, no. Tienen todavía una oportunidad. ¿Cuándo voy a abrir la sesión? Puede ser entre hoy, las 7 de la noche, y el día sábado que dan el examen. ¿Estamos claros? Están avisados. Doctor, sí, yo tengo una pregunta respecto a esto de arritmias. En la guía nos dice que cuando un paciente tiene taquicardia con QRS estrecho, dice, realizaremos maniobras o administraremos adenosina. Entonces, en el caso que llegara hacia un paciente, ¿hacemos las dos Moni, o también la maniobra vagal? tú eres oyente en mi sala de clases, ¿verdad? Perdón, no lo escucho viendo. Tú eres oyente aquí, ¿verdad, Moni? Ah, sí, sí. Ya, primero te felicito porque aparentemente tú has leído más que mis propios estudiantes. Es lo que estaba justamente preguntándole a Wilson. Wilson dijo que había leído. La primera actitud que tenían que tener era justamente esto, maniobras vagales. Las maniobras vagales puedes intentarlas y si funcionan, ya, te libraste del fármaco. Si es que no funcionan, vas al fármaco. Si no sabes cómo hacer maniobras vagales, estás en un problema. Y si es que el paciente estuviera muy crítico, podrías evitarte hacer las maniobras vagales. Pero generalmente se busca que esto sea la primera intención. La primera intención de tratamiento sea una maniobra vagal, porque algunos pacientes resuelven con esto. ¿Y para qué nos sirve también el masaje cariotidio en caso de los pacientes taquicárdicos? El masaje carotidio forma parte de las estrategias de estimulación vagal, Moni. Acuérdate que cuando estás haciendo masaje carotidio vas a estimularle al glomus. Ahí se encuentran también receptores de presión.
Entonces, es un reflejo cardiovascular. ¿Dónde está el entendimiento del reflejo cardiovascular que estamos buscando? La comprensión del reflejo lo encuentran en fisiología y en farmacología, porque tienen que reconocer, por una parte, las vías de los neurotransmisores y los defectos de los neurotransmisores, ¿ok? Entonces, hay un circuito justamente que condiciona que si tienes más presión, hay estímulo hacia centro vasomotor, pero la respuesta es colinérgica. Entonces, ¿dónde vienen todas fibras colinérgicas llenas de esto? Bajan por el nervio vago. Por eso se llama reflejo vagal. ¿Ok? Ah, ya, muchas gracias. Doc, una pregunta. Yo estaba Claudia. estudiando sobre eso de lo que es las maniobras vagales y entre eso estaba lo que es el masaje del seno carotidio que se le realizaba al paciente poniendo así los dos dedos debajo de lo que es la mandíbula y se realizaba lo que es los masajes así de arriba abajo. Pero decía el tiempo era de 5 a 10 segundos. No sé si estoy bien en eso y durante, o sea, ¿cuántas veces deberíamos de hacer eso? Máximo unas 2 veces, Claudia, porque para tener respuesta. O sea, si es que haces bien el masaje carotidio, o sea, puedes darlo y justamente repetirlo una segunda vez para mirar si es que hay respuesta, ¿ok? Pero si no, generalmente cuando no hay respuesta es porque falla. Ahora, ¿puedes intentar una segunda maniobra vagal como reflejo nauseoso? Sí, puedes intentar, sobre todo si es que no ha funcionado el carotidio, ¿ok? Para los que son estudiantes míos, habrá después un instructivo de esto. Habrá un instructivo de esto. Primero, justamente hay que saber que la maniobra vagal es algo que va. Y lo que tú has hecho, Claudia, de entrada está bien, porque tú leíste maniobras vagales en el artículo y te has ido a mirar cuáles son las maniobras vagales. Esa es la actitud correcta. Es esa. Si es que has mirado un video donde está explicada la técnica, eso es correcto, ¿vale? Eso que has hecho está bien. Ya, Doc, y sobre lo que es la técnica sí, del Valsalva, eso también no entendí bien, Doc, porque La maniobra de Valsalva, Claudia, también es otra de las técnicas para estimulación vagal. Hay varias maniobras de Valsalva, incluyendo las modificadas. Actualmente una de las es presión intraabdominal, ¿ok? Es la presión de pujar intraabdominalmente, pero una que se hace ahora es pidiéndole que sople, por ejemplo, en el émbolo de una jeringuilla. La fuerza que necesita hacer para poder empujar ese émbolo, que casi nunca lo puede empujar, cuando le pides que lo haga, le explicas que tiene que hacer fuerza en el abdomen para ganar más presión. Entonces, esa es la maniobra de Valsalva modificada. La original. lo vi eso, Doc. Gracias. Doc, yo tengo una pregunta. Decía que podíamos aplicar estas maniobras, pero a la vez también decía que le podíamos aplicar adenosina, o sea, decía o adenosina, o sea, de Es qué la depende. pregunta que me hizo Mónica, Carol. Es la pregunta y le he contestado a Mónica diciendo que una de las opciones es justamente la maniobra vagal porque termina siendo no invasiva, no es un fármaco. La adenosina tiene sus propios efectos indeseados que tienes que informarle al paciente en ese momento. Entonces, si el paciente te responde a maniobra vagal, te ahorras el empleo de adenosina. Por eso está en que no es una mala idea empezar con una maniobra vagal. Y le he dicho a Mónica que si no sabes cómo hacer una maniobra vagal, primero es una vergüenza. Y segundo, podrías saltártela si es que la situación es tan crítica del paciente que prefieres no utilizarla. Ya, Doc. Gracias. Bien, nos vamos con fármacos hipolipemiantes. Cuando estuvimos hablando de enfermedad coronaria, habíamos mencionado justamente que uno de los fármacos que se iba a ganar el paciente era un hipolipemiante en la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio. En la prevención primaria también utilizamos hipolipemiantes, es decir, cuando el paciente todavía no ha desarrollado un evento isquémico coronario, para poder corregir todo este depósito. La capacidad de regresión de la placa es muy baja.
Prácticamente es muy complicado lograr que involucione una placa. Hay algunos trabajos que muestran que podrían involucionar placas carotídeas, pero no necesariamente tenemos esos datos para hablar de que pueden involucionar las placas cardíacas. Recuerden ustedes todo lo que es fisiología de los lípidos que vieron en bioquímica. Hay un recurso de repaso de líquidos plasmáticos disponible ya en el aula en la unidad 4. Del colesterol de la dieta, de todo lo que puede ser elementos grasos que pueden contener colesterol en la dieta. Tienen ustedes justamente que recordar que, bueno, dentro de lo que va a ser el proceso del tracto digestivo, vamos a llegar a tener por parte de la bilis la acción de micelas y después vendrán los primeros pasos a nivel del enterocito que van a dejarnos kilomicrones y con un remanente de estos después. Esta serie de kilomicrones termina y del colesterol dietético termina siendo depositado a nivel hepático y aquí a nivel del hígado vamos a tener que se va a utilizar el colesterol para sintetizar las lipoproteínas. Las lipoproteínas van a estar formadas por colesterol, por triglicéridos y por proteínas. La fuente original de los triglicéridos van a ser los ácidos grasos. Y esto involucra una ruta metabólica de síntesis del colesterol, porque normalmente la principal cantidad, aquí dice colesterol de la dieta, pero realmente se refiere a grasas, porque el principal origen del colesterol orgánico es por biosíntesis a nivel hepático. Y el punto limitante está dado justamente en la fabricación del mevalonato después de iniciarse con acetilcoenzima A. Aquí participará en la producción del mevalonato una enzima que es la hidroximetilglutarilcoenzima A, reductasa. Esa reductasa dará origen al mevalonato que llevará después de muchos procesos a tener colesterol. Colesterol más triglicéridos y proteínas nos va a dar las VLDL. Estas lipoproteínas de muy baja densidad son liberadas plasmáticamente. A nivel del plasma, las VLDL suelen tener varios destinos. Por una parte, se quiebran y dan origen a las lipoproteínas de alta densidad, a las HDL. Pero también son la fuente para que se produzcan las intermedias y las de baja densidad, las LDL. Normalmente, una de las cuestiones que ocurre es que las HDL y las LDL podrían ser recapturadas, sobre todo las LDL, son recapturadas a nivel hepático para reciclarse en la construcción de nuevo colesterol y de nuevas lipoproteínas. Pero las LDL justamente tienen el problemita de que pueden comenzar a depositarse, son estas, las LDL, las que pueden depositarse en el subendotelio y comenzar a crear una placa aterosclerótica. Migran hacia tejidos periféricos, pueden ingresar a otros órganos, no solamente a adipocitos, también en músculo, por ejemplo. Y pueden aquí llevar justamente a ser fuente de colesterol para poder formar hormonas, por ejemplo, todo lo que es el grupo de cortisol necesita tener como fuente colesterol y la célula recibe el colesterol vía plasmática a través de las LDL, así que son fisiológicamente funcionales. Y también el colesterol formará parte de los componentes necesarios para las distintas membranas celulares. Por eso es que la LDL puede migrar fácilmente. La HDL no tiene esta posibilidad. La HDL no se deposita formando placas, no migra al exterior. Y entonces, por eso está en que popularmente, coloquialmente le dicen al HDL el colesterol bueno y a la LDL el colesterol malo. Malo no es tan malo en el sentido si funciona lógicamente. El problema está en que puede depositarse en la íntima de los vasos sanguíneos. Por otra parte, las VLDL de entrada suelen migrar hacia lo que es tejido adiposo para dar fuente, como estaban formadas las VLDL también por triglicéridos, para dar fuente de almacenamiento de estos triglicéridos. Triglicéridos que después, por ejemplo, por estímulo adrenérgico, el receptor beta 3, son liberados por lipólisis para dejar en torrente sanguíneo ácidos grasos. Estos ácidos grasos son necesarios funcionalmente en las células del cuerpo, incluyendo el propio corazón y el músculo cardíaco, justamente para tener fuentes de combustión adicionales vía el ATP. Entonces, todo este funcionamiento y los efectos tienen que tenerlos en cuenta, porque normalmente, fíjense que el cuerpo va a estar intentando reciclar LDLs, va a intentar reciclarlos. Si no ocurre eso, tendríamos la formación de las placas.
Y obviamente de los límites normales que tienen que conocer cuánto es el límite normal de colesterol, esto es una cuestión que les dan en bioquímica, no quiero dañarme el ánimo, así que no les voy a preguntar cuánto es el límite normal del LDL, cuánto es el valor normal del HDL en hombres y mujeres, son diferentes, tienen que conocerlos. Hay variaciones laboratoriales, pero sí existe un promedial general. Lo que estaba mencionando, la dieta de sustancias grasas, a nivel intestinal, los kilomicrones, y estos ya de entrada se pueden absorber y depositar. Los remanentes terminan muchas veces utilizándose a nivel hepático. Las lipoproteínas tienen triglicéridos, tienen colesterol y tienen proteína. ¿Okay? Y estas VLDL dan origen a HDL y a las LDL. Las LDL van hacia las partes metabólicas, también se reciclan a nivel hepático, los HDL se pueden reciclar, los HDL no van a ir a formar depósitos extra citoplasmáticos o peor en la íntima de los vasos sanguíneos. En cardiología, en cardiovascular, les van a estar mencionando justamente lo que es la clasificación de las hiperlipoproteinemias de Fredrickson. Y les van a dar la clínica de los pacientes. Yo no me voy a quedar en eso porque netamente lo que me interesa es que podamos diferenciar para la clase de situaciones. Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. También podríamos tener procesos mixtos, pero hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Las lipoproteinemias se van diferenciando según los componentes que están alterados. Y aquí tener en cuenta que dentro de lo que es lo del asunto del colesterol, nos interesará también ver las cifras de las fracciones de baja densidad y de alta densidad. Esto es lo que me había mencionado, esta es la vía justamente de síntesis del colesterol. No importa si no alcanzan a leer, solamente es para que hagan recuerdo de que vieron todo esto en bioquímica. Todo comienza con acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A va a dar origen al hidroximetilglutarilcoenzima A. Y aquí participa esta reductasa, la reductasa del hidroximetilglutarilcoenzima A, que va a formar mevalonato. Este es el principal punto limitante porque esta es la primera enzima que tenemos como blanco farmacológico. Si nosotros inhibimos la enzima, la reductasa, ya no hay mevalonato. Y si no hay mevalonato, todo el anosterol, el escualeno, todo eso, hasta llegar a colesterol, va a ir disminuyendo. Aquí tenemos nuevamente todos estos circuitos. Aquí está la reductasa del hidroximetilglutaril, coenzima A. Viene la acetilcoenzima A, se sintetiza mevalonato o ácido mevalónico, que luego con otros pasos que ya vimos ahí, llegaríamos a colesterol. Las LDL, las LDL dan HDLs, dejan LDLs, los LDLs se reciclan. Así que aquí tenemos el primer blanco que va a estar dado por los fármacos que conocemos justamente, bueno, aquí ya me asomo lo de las categorías, los cambios de vida, sobre las cifras de LDL, las óptimas, muy bajas, ¿no es cierto?, en los pacientes de alto riesgo, pero en los de bajo riesgo son los que tienen que acordarse, la intermedia es esta, 130 para abajo es lo que nos interesa de los LDL. ¿Okay? Así que aquí ya tenemos un primer blanco que es justamente inhibir a la hidroximetilglutarilcoenzima A, y eso nos lleva a los primeros fármacos que son estos, los inhibidores de la enzima metilglutarilcoenzima A reductasa. Como el nombre es tan largo, pues a alguien en algún instante le dio pereza y a toditos estos fármacos simplemente se les dice estatinas. ¿Cuáles son las estatinas? Son los inhibidores de la enzima metil A reductasa. ¿Qué van a hacer estos? Van a interferir con la síntesis del colesterol. En otras palabras, bloquean aquí. Si se bloquea aquí, ya no tenemos ácido mevalónico. Por lo tanto, va a disminuir la cantidad de colesterol. Y eso va a provocar que disminuya la cantidad de VLDLs plasmáticas. Cierto, la base del tratamiento de la dislipemia, ¿qué será? ¿El fármaco o cambios en el estilo de vida? Estilos de vida.
Cambios en la alimentación, doctor. Exactamente. Hipertensión arterial, evitar factores de riesgo cardiovascular y modificaciones dietéticas. Y entre las dietéticas no va a tener nada que ver con eliminar el sodio, sino que lo que tenemos que restringirle son todos los componentes grasos y el exceso de azúcares, porque los azúcares no utilizados, no combustionados, terminan luego almacenándose de manera grasa, ¿no es cierto? Como ácidos grasos. Bien, entonces pensando que la dieta ya le aporta poco, y que ahora ya no se sintetiza tanto colesterol, van a salir menos VLDLs al plasma. Las VLDL, sin embargo, van a seguir dejando HDLs pero como la síntesis está disminuida, el hepatocito, el hígado dice, ¿por qué no tengo más colesterol? Tenía que haberme llegado también aportes de la dieta y encima no funciona esto, no se está sintetizando bien. Así que lo que va a hacer el hepatocito es sobre estos receptores que están aquí, que les han dibujado así, que son receptores de LDL para reciclarlas, para recapturarlas. El hepatocito comienza a poner más en ese espacio centrolobulillar donde coincide el riego sanguíneo en el hepatocito. Y entonces, si tú pones más receptores de LDL, ¿qué va a ocurrir con la LDL en el plasma? Vamos a tener más incorporada. ¿Para qué va a ser incorporada? Para reciclarse formando ¿qué? VLDLs y luego a salir. Pero entonces, ¿qué va a ir ocurriendo con el LDL que está en el plasma? Disminuye. Disminuye más. Claro, va a comenzar a disminuir en el tiempo. Y dicen, oh, qué mala cosa, pero es que no sirve de nada porque salen otras VLDL. No, no, sí sirve, porque las VLDL no solamente dejaban LDL, también dejan HDL. Y el problema no es de siquiera las VLDL, el problema son las LDL, las de baja densidad, porque recuerden, estas de baja densidad solían meterse periféricamente en el subendotelio para empezar a formar una placa ateromatosa. Y entonces, si es que ya no hay tantas y hay más reciclado hacia el hígado, hay menos posibilidades de que empiecen a depositarse anómalamente. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos a continuar después de la reconexión. Bien, vamos a continuar. Así que ahí tenemos un primer blanco farmacológico, inhibir la enzima que da origen a la síntesis del colesterol. Y esto va a dar origen al grupo principal de fármacos. ¿Okay?
Luego, si vamos para acá, a lo que es el circuito de síntesis, encontramos otros blancos farmacológicos. Ya hemos mencionado aquí a los inhibidores de la reductasa o estatinas. Bueno, a nivel de lo que es los adipocitos, ¿sí? Los ácidos grasos y triglicéridos que se están aquí almacenando vía fuente LDL y que luego pueden ser derivados, así como también la propia liberación de VLDLs, que van a ser las VLDLs, la fuente de estos triglicéridos que luego se bioconvierten con ácidos grasos y que estos pueden volver a circular. Puede ser modificada genómicamente, significa con un fármaco que trabaje a nivel del núcleo de las células, del hepatocito y del adipocito. Ese grupo de fármacos que pueden esto, son llamados fibratos. Aquí está marcado el gen fibrosilo como un ejemplo, pero nos estamos refiriendo en general a los nodular a nivel de los adipocitos y también van a restringir en cierta manera lo que es la vía de las VLDLs. Así que ya tenemos el segundo grupo farmacológico importante. ¿Cuándo se utilizará principalmente las estatinas? Bueno, las estatinas sobre todo si tiene el paciente hipercolesterolemia. ¿Cuándo se usarán los fibratos? Si el paciente tiene hipertrigliceridemia. Y si el paciente tuviera las dos cosas, damos prioridad a las estatinas y el asunto triglicéridos los manejamos con la dieta. ¿Por qué? Porque quiero que se acuerden desde este instante, no se deben combinar estatinas junto con fibratos porque son peligrosas para el paciente esos dos fármacos combinados, ¿ok? Es peligroso. Así que no les combinamos. Otro fármaco, otro blanco farmacológico que vamos a encontrar y que suele ser casi el mejor de todos, que podría usarse teóricamente, es la niacina. Recuerden a la niacina cuando estudiaron elementos del famoso complejo B. Es una sustancia orgánica que también la tenemos como fármaco. La niacina inhibe directamente lo que es la producción de las VLDLs. La niacina va a disminuir la disponibilidad de las LDLs, va a aumentar la disponibilidad plasmática de las HDLs, va a disminuir los triglicéridos, hace casi todo. El problema son los efectos de la niacina. Y esos efectos indeseados pues restringen muchísimo lo que va a ser su empleo. Luego tenemos otro grupo de fármacos, que ya son los varios, y está dado uno por el inhibidor de los kilomicrones, por así decirlo. El mecanismo ya lo vamos a ver de manera específica, inhibe el transportador de kilomicrones, exactamente, a nivel intestinal, aquí está el intestino, y es el ezetimibe, es un único ezetimibe. El ezetimibe se utiliza muchas veces combinado a una de las estatinas, que va a ser la simvastatina, ya lo veremos. Por último, recuerden que hay un proceso de reciclado orgánico del colesterol. El colesterol forma parte de los ácidos biliares que salen por vesícula biliar. Y la vesícula biliar drena en la segunda porción del duodeno. Y entonces estos ácidos biliares que se utilizan justamente para poder hacer un efecto activo sobre los grasas de la dieta, luego son reciclados los ácidos biliares. Bueno, para disminuir el aporte del colesterol procedente de los dos lados, usamos lo que se llama o secuestrantes de ácidos biliares, o sea, las resinas. Y ahí estarían todas las alternativas terapéuticas. Aquí están estas: inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, fibrasos, ácido nicotínico, niacina, ezetimibe y las resinas de intercambio.
Y fijémonos que aquí el ácido nicotínico tiene efecto en colesterol y en triglicéridos, mientras que los fibratos casi no afectan colesterol y más triglicéridos, y las estatinas hacen lo inverso. Pero el ácido nicotínico tiene el problema de los efectos indeseados. Las resinas exclusivamente para colaborar con colesterol plasmático. Vamos al primer grupo, que son las estatinas. Las estatinas o inhibidores del hidroximetilbutaril coenzima A. Lo que tenemos en la imagen de la izquierda es justamente la imagen del hidroximetilbutaril coenzima A en estado reducido. Esta lleva a que se sintetice mevalonato, es este pedacito. De aquí el mevalonato. La reductasa, ¿qué hace? Corta aquí. Bueno, aquí tenemos en cambio a una estatina. Esta estatina, terminan en inas, lovastatina es este principio activo, se encuentra con esta estructura química y en este pedazo de aquí es un símil estructural al intermediario. Aquí tiene que llegar a actuar la enzima. La hidroximetilbutaril coenzima A reductasa, reconoce este pedazo. Cuando la lovastatina, que es un profármaco, llega a nivel plasmático, se activa. Al activarse, cambia su estructura en el anillo periférico y termina teniendo la similitud suficiente. Por lo tanto, la enzima del cuerpo, la hidroximetilbutaril coenzima A reductasa, se confunde y se vincula con la estatina. Al vincularse con la estatina, queda inhibida y el intermediario ya no puede transformarse en mevalonato. Tenemos a la lovastatina, justamente la imagen que acabo de mencionar, y tenemos otras. La lovastatina no viene activa, pero tenemos estatinas que sí están de una vez ya la estructura completa y por lo tanto no necesitan un primer paso de biotransformación. Por ejemplo, la fluvastatina, la simvastatina, la atorvastatina. Estas ingresan y actúan de manera directa, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Insistimos, inhiben la enzima, como disminuye justamente la cantidad de colesterol, aumenta el número de receptores plasmáticos, el número de receptores en citoplasma del hepatocito y eso lleva a que se disminuya el LDL plasmático. Nombres, principios activos de estas estatinas: atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, fluvastatina, pravastatina, lovastatina, por ejemplo. ¿Okay? Farmacológicamente, acordarnos que como grupo farmacológico, todas se ligan prácticamente en alta proporción a proteínas, la pravastatina quizás una excepción. Como grupo farmacológico, todas se biotransforman por el citocromo P450, enzimas 3A4, las principales estatinas por la 3A4, pueden sufrir efecto, por lo tanto, de fármacos que estimulen o inhiban a esta enzima, excepto la pravastatina que se glucorono conjuga. La eliminación tiene un Fu menor a 0,5 porque suele ser predominantemente biliar antes que por vía renal. Significa que no necesitan ajuste en casos de insuficiencia renal. Aunque hay trabajos que dicen que algunas estatinas disminuyen más que otras el colesterol, estos suelen estar basados netamente en el porcentaje de cambio desde la línea basal, pero lo que nos interesa son los resultados clínicos. Y en este sentido, los resultados clínicos favorecen a simvastatina y atorvastatina. Pravastatina muchísimo en prevención primaria, ensayos clínicos. Simvastatina, atorvastatina en prevención y manejo secundario. Acordarnos aquí un asunto. Simvastatina no podemos dar más allá de 40 miligramos, porque después de eso comienza a aparecer más fácilmente hepatotoxicidad. Esto no ocurre con la atorvastatina. Con la atorvastatina sí podemos hacer lo que se denomina terapia intensiva hipolipemiante en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Llegamos a hacer ascensos de 20 a 40, 60 e incluso 80 miligramos de atorvastatina para forzar rápidamente disminuciones plasmáticas. ¿En quiénes? En los pacientes con alto riesgo coronario. Como la simvastatina no logra hacer eso, los fabricantes de simvastatina inventaron el ezetimibe para que se utilice simvastatina combinada con ezetimibe, porque no lo puede subir las dosis de esa manera como atorvastatina. Eso de las estatinas. Efectos indeseados de las estatinas, uno principal que hay que acordarnos, puede provocar miopatía, dolor muscular, mialgias. Y en casos excepcionales puede provocar rhabdomiolisis. A consultar qué es la rhabdomiolisis.
segundo grupo de fármacos eran los fibratos. Estos fibratos actúan justamente a través de una vinculación con el receptor del par gamma activado que les lleva a una modulación genética, genómica, modula la expresión de los genes en el hepatocito y en el adipocito, que provocan específicamente aquí que se oxiden los ácidos grasos, que se disminuya la secreción de triglicéridos, que se estimule la lipoproteína lipasa. En otras palabras, esta lipoproteína lipasa determina justamente que los ácidos grasos libres justamente vayan siendo mucho más aprovechados. Por lo tanto, al potencializarse comienzan a condicionar disminución de las LDLs porque ellas siguen soltando remanentes para que los adipocitos sigan todavía fabricando más ácidos grasos. Entonces, esta disminución de lipoproteínas a nivel del hepatocito y esta estimulación de la lipoproteína lipasa con mayor captación periférica de ácidos grasos condiciona que los triglicéridos en total disminuyan a nivel plasmático. El ezetimibe, en cambio, disminuye la producción de los kilomicrones. ¿Cómo disminuye la producción de los kilomicrones y la absorción de colesterol? Aquí, a nivel del enterocito, el transportador del colesterol. El colesterol luminal, las micelas, los elementos micelares. El colesterol tiene que primero formarse ésteres y estos dan origen a los kilomicrones que irán luego hacia nivel del hígado. Bueno, si inhibes el transportador, inhibes a los kilomicrones. El ácido nicotínico, la niacina, hace de todo. Disminuye los ácidos grasos libres, disminuye la síntesis de triglicéridos, de VLDL, aumenta el HDL, baja el LDL. El problema de la niacina, netamente, es que suele provocar muchas reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad terminan condicionando rubicundez, o sea, que el paciente pase con la cara roja. Y también con el pecho muy colorado, rojo. Y encima pruriginoso, con mucha comezón, porque esta reacción de hipersensibilidad está mediada por la prostaglandina D2. Recuerden eicosanoides, cuando miraron eso, tiene que haber habido una mención a la prostaglandina D2. ¿Qué están haciendo ahora la industria farmacéutica? Está intentando desarrollar un antagonista específico de la prostaglandina D2 para poderse utilizar juntamente con ¿qué? Con el ácido nicotínico. Y de esa manera tener, porque la niacina es el más noble, pero lamentablemente provoca este tipo de reacciones que condicionan que los pacientes no toleren, porque no puedes estar todo el tiempo con la cara roja y con comezón. Entonces, muchos pacientes que desarrollan esto tienen que abandonar el tratamiento. ¿Me comprenden? Esto es lo que ocurre con la niacina, aunque sería posiblemente la más útil de todas. La niacina y el colestipol imposibilitan, dijimos, la reabsorción y reciclaje de las sales biliares que son una fuente de colesterol. Y entonces, el instante en el ya no hay el reciclado, comienzas más a perderlos a nivel intestinal, ya no los reciclas, es la bilis que salió a nivel intestinal y ya no se recicla nada y se pierde. Esto no es suficiente para disminuir las cifras del colesterol plasmático, por eso está en que colestiramina, colestipol, que son resinas secuestradoras de ácidos biliares, solamente sirven como coadyuvantes en el tratamiento, coadyuvantes, no como monoterapia. Y los efectos indeseados, ya se imaginarán, son principalmente a nivel gastrointestinal. Las reacciones adversas, me había olvidado, de los fibratos. Justamente los fibratos también pueden provocar miopatía y rhabdomiolisis. Por eso está en que no se les debe combinar con las estatinas, porque si combinas estatina con fibrato, el riesgo de miopatía y de rhabdomiolisis termina siendo muy elevado, muy alto. Las estatinas elevan enzimas hepáticas, sí, y ahí mencioné, más de 40 miligramos de simvastatina no podemos usar, atorvastatina podemos llegar a dar hasta 80 si el paciente los llega a tolerar. Ezetimibe principalmente también puede provocar cefalea, mialgias paralelas. La niacina, lo que hemos hablado, ¿no? Todo el prurito, el flush, la vasodilatación. Y nuevos fármacos que tienen que ver con ya papel de anticuerpos anti-HDLs, por ejemplo, anti-LDLs, por ejemplo, tienen muchos problemas de seguridad todavía, de hepatotoxicidad. No son fármacos ni disponibles en el país, son más caros y no son de primera intención. Ya está. Y así se acaba hipolipemiantes.
Entonces, por favor, este tema de hipolipemiantes ahí queda completadito por si acaso alguna mención complementaria que suele haber en el capítulo de enfermedad isquémica, ¿sí? No va el capítulo de hipolipemiantes para el examen, obviamente, no va. Este ya es examen de la cuarta unidad, pero ya está dado. Y esta unidad avanza bien rápido. En esta semana ya vamos a ver después antiagregantes y anticoagulantes y se acaba la mitad. Y entonces ya después de acabar hematológico pasamos a parasitario y se acabó el semestre. Entonces estar atentos en esto. ¿Alguna pregunta? Sí, entonces, ¿la resina se le da con fibratos o se le da con Con estatinas estatina? generalmente, Stalin, porque los fibratos son para hipertrigliceridemia. ¿Qué hacen las resinas? No disminuyen los triglicéridos. No, pero el colesterol sí. ¿Cuál Pero cuál usábamos en hipercolesterolemia? ahí son las de estatina. Ya, entonces no das con fibratos. Ah, claro, estoy usando mal el término. Coadyuvante, sí. Gracias. Coadyuvante, o paralelo para ayudar. Doc, una pregunta. Había levantado la mano alguien antes, David, creo. Sí, Doc, gracias. Era mi pregunta acerca de los efectos que tienen estos fármacos sobre la síntesis de las hormonas esteroides. No, no le modifican, David, porque no van a modificar la síntesis de las hormonas esteroidales. Modifican la síntesis de colesterol. Y siempre el cuerpo, el hígado, va a estar produciendo LDLs. La idea justamente de que si es LDLs, las very low, que las very low sí den fuente a LDLs, sean ingresadas más al hígado o incluso si quieres a las suprarrenales para que se hagan glucocorticoides. Lo que no queremos es que quede el exceso en plasma, porque el exceso en plasma lleva al depósito a nivel de la íntima vascular y el endotelio no tiene capacidad de sintetizar hormonas. Entonces, ¿qué hacen? Se acumulan y cuando se acumulan, ¿qué forman? Una placa de ateroma. No sé si me expliqué. Mientras se vayan a otras células no pasa nada y no te vas a quedar eternamente sin colesterol, porque lo que vas a hacer es forzarle a que se use de manera eficiente, o sea, que no te sobren LDLs, que se use todo lo que puedes usar. Por eso hay que usarlo con dieta. Y el manejo de la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia inicialmente es con estilo de vida, con dieta. Si los valores son incluso cercanos al limítrofe, tienes indicación en protocolo de solamente probar dieta y volver a valorar en 4 o 6 meses antes de decidir usar el fármaco. Si los valores sí estuvieran muy elevados y hay factor de riesgo cardiovascular adicional, obviamente ya entras con el fármaco de entrada, ¿no? Estatina, hay que priorizar estatina sobre fibratos cuando están los dos componentes elevados. ¿Alguna otra pregunta? Ya llega el otro curso. ¿Alguien? Ya, Lenin. Y en el caso de que tengamos pacientes que tengan valores de colesterol y triglicéridos normales, pero un LDL elevado y HDL bajo. Buena pregunta, Lenny. Significa que estás leyendo más de lo que tienes que leer. Perfecto. Porque el riesgo cardiovascular no está dado solamente por la hipercolesterolemia, está dado por la disminución del HDL o por la elevación del LDL. Tienes que valorarle al paciente y mirar si es que hay otros componentes de riesgo cardiovascular. Ahí sí tienes que hacer todo lo que les van a dar en medicina interna para saber si puedes estar ante algún tipo particular de hiperlipoproteinemia de la clasificación de Fredrickson, ¿ok? Pero principalmente las primeras medidas siguen siendo exactamente las mismas. Dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio. Y si te das cuenta de que el paciente puede ameritarlo, pues entonces ahí sí metes una estatina para bajar ese LDL. Y hasta aquí la clase, tienen ustedes otra clase por una parte y luego ya están llegando a los del otro paralelo. Sí, tranquilo, Daniel. Pero qué bueno que por lo menos uno se asustó de que lo puedo abrir el día de hoy. No, no lo iba a abrir el día de hoy, porque todavía tengo piedad con ustedes. El problema está en que esto puede ser un error docente de mi parte,
porque yo tenía que haber seguido cronograma y abrirles hoy. Y el que estudió, estudió. Y el que no estudió, se jode. Eso se llama ¿cómo? Supervivencia del más apto en la teoría de evolución de las especies de Charles Darwin. Todavía existe. Eso tenía que haber hecho yo. Yo tenía que haberlo hecho. Y por eso cuando conversábamos en la tarde, Daniel, te dije, no estoy muy seguro de abrirles el caso. Pero esto es un error mío. Yo tenía simplemente que no tener piedad por ustedes y abrirles el caso. ¿Ok? Gracias, Doc. La siguiente clase, que me imagino que será quizás el miércoles o el jueves. Chao, chao. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Chao.